Las avispas de Aristófanes es una comedia que ofrece una mirada profunda, pero cómica, sobre la sociedad ateniense del siglo V a.C. A través de personajes excéntricos y situaciones absurdas, Aristófanes critica la corrupción y la irracionalidad del sistema judicial de su tiempo. En el centro de la obra se encuentra Filocleón, un anciano que vive obsesionado con su rol en los tribunales, y su hijo, que intenta salvarlo de la adicción a este poder judicial. La comedia mezcla humor, sátira política y reflexión sobre el comportamiento humano, haciendo de Las avispas una de las obras más complejas y divertidas de la comedia antigua. A través de este índice, exploramos los principales temas, personajes y conflictos de la obra, permitiendo una inmersión en los valores y la crítica social de la Atenas clásica. Capítulo 1. Introducción al teatro ateniense y la comedia de Aristófanes. El amanecer en la antigua Atenas traía consigo una vibrante mezcla de sonidos y colores que definían la vida cotidiana de la ciudad. Los primeros rayos del sol iluminaban las columnas del ágora, donde los ciudadanos se reunían a debatir, comerciar y, sobre todo, a escuchar y presenciar las últimas obras teatrales que se representaban en los grandes festivales. El teatro, en su forma más pura y poderosa, era uno de los pilares fundamentales de la cultura ateniense, un reflejo de las tensiones políticas, sociales y morales que definían a esta vibrante polis. En el siglo V a.C., Atenas vivía una época de esplendor y turbulencia a la vez. La democracia florecía bajo la influencia de Pericles, pero también se encontraba envuelta en los conflictos internos y externos de la guerra del Peloponeso. En este contexto, el teatro se convirtió en un medio poderoso para la crítica social y política. Las tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo se centraban en los dilemas morales de los individuos y los dioses, mientras que las comedias de Aristófanes abordaban de manera mordaz los vicios y defectos de la sociedad ateniense. Aristófanes, el maestro de la comedia, se destacó no solo por su aguda visión crítica, sino también por su habilidad para mezclar lo absurdo con lo político, lo cómico con lo profundo. Sus obras, cargadas de sátira, parodia y juego de palabras, ofrecían una visión del mundo en la que la razón y la locura se entrelazaban, creando una atmósfera en la que la risa era tanto un refugio como un arma afilada. Y entre todas sus comedias, Las avispas se erige como un ejemplo claro de su ingenio, en la que Aristófanes utiliza la figura de un anciano obsesionado con los tribunales para lanzar una feroz crítica al sistema judicial ateniense. Para entender Las avispas, es esencial conocer el contexto en el que fue escrita. Aristófanes no solo era un comediante, sino un observador perspicaz de las dinámicas políticas y sociales de su tiempo. La obra se presenta en un periodo de gran inestabilidad para Atenas, justo después de la muerte de Pericles y en el medio de la guerra del Peloponeso, donde las tensiones internas y la desesperación por la situación política se reflejaban en la vida cotidiana. La democracia ateniense había llevado a un sistema judicial basado en la participación directa de los ciudadanos en los tribunales, lo que, aunque en principio parecía una victoria de la democracia, también había dado lugar a una creciente corrupción y manipulación del poder judicial. En Las avispas, Aristófanes utiliza el humor para abordar este serio tema. La obra se abre con Filocleón, un hombre mayor, que representa la figura del ciudadano común que, atrapado en su amor por la justicia y el poder de los tribunales, se convierte en una caricatura de la sociedad ateniense. Filocleón es presentado como un hombre cuya vida gira en torno a los tribunales, un hombre que, a pesar de su vejez, sigue siendo absorbido por el proceso judicial de manera casi adictiva. Su comportamiento es una exageración cómica de lo que Aristófanes consideraba un problema real en la sociedad ateniense: el uso y abuso del sistema judicial, la obsesión con el litigio y la falta de reflexión sobre las verdaderas necesidades de la polis. El joven hijo de Filocleón, en contraposición, representa la voz de la razón, el intento de liberarse de esta obsesión por la justicia. A lo largo de la obra, veremos cómo intenta rescatar a su padre de las garras de esta adicción judicial, un intento que no solo es cómico por las situaciones absurdas en las que se ve envuelto, sino también profundamente simbólico de la lucha entre la vieja y la nueva Atenas. La figura del hijo refleja las tensiones generacionales que recorrían la sociedad ateniense, donde los valores tradicionales de los padres chocaban con las nuevas ideas de los jóvenes, especialmente en un contexto político de guerra y desesperanza. El teatro griego, y especialmente la comedia de Aristófanes, no solo se centraba en hacer reír, sino también en provocar reflexión. A través de la exageración cómica, Aristófanes señalaba las fallas y contradicciones de la sociedad, instando al público a mirar más allá de la risa y cuestionar los valores establecidos. La comedia griega, por tanto,
Era una forma de subversión, un espacio donde las normas podían ser desafiadas, las instituciones ridiculizadas y la lógica misma puesta en cuestión. La obra se desarrolla principalmente en torno al tema de la justicia, y en particular, del sistema judicial ateniense, que Aristófanes presenta como corrupto, ineficaz y obsesionado con el castigo más que con la justicia verdadera. En el teatro ateniense, los tribunales eran un espectáculo en sí mismos, una suerte de teatro dentro del teatro. Los ciudadanos actuaban como jueces y jurados, y sus decisiones podían cambiar el curso de la historia de la ciudad. Aristófanes, al presentar a Filocleón como un fanático de los tribunales, critica no solo la corruptela del sistema, sino también la falta de un verdadero compromiso con la justicia. Además, Las avispas es una obra que juega con las convenciones del teatro de la época. Aristófanes utilizó el estilo de la comedia nueva, que combinaba el humor físico con el diálogo inteligente, creando una obra que no solo tenía un fuerte contenido político, sino que también apelaba a las emociones más profundas del público. El uso de metáforas, como la de las avispas, que se refiere a los litigantes que pican en los tribunales, añade una capa adicional de ironía y reflexión. Las avispas, criaturas pequeñas pero peligrosas, representan la forma en que los ciudadanos se convierten en parte de un sistema que los consume sin darles nada a cambio. El teatro ateniense, con su estructura y sus normas, también jugaba un papel central en la vida política de la ciudad. Las grandes representaciones teatrales no eran solo un espectáculo, sino una forma de involucrar a la ciudadanía en debates sobre la democracia, el poder y el deber cívico. Los teatros, como el de Dionisio, no solo eran lugares de entretenimiento, sino también espacios para la reflexión y el cuestionamiento. Aristófanes, con su aguda visión de la política y su irreverente sentido del humor, aprovechaba esta plataforma para lanzar sus críticas y desafiar las instituciones, todo ello envuelto en un formato que nunca perdía de vista el objetivo principal, hacer reír a su público. De esta manera, el primer capítulo de Las avispas no solo nos introduce en la trama de la obra, sino que también nos sumerge en el contexto cultural, político y social de la Atenas clásica. A través de su humor y crítica, Aristófanes nos invita a reflexionar sobre el papel de la justicia en nuestra sociedad, el abuso del poder y la obsesión por los sistemas que, lejos de servir al pueblo, terminan sirviendo a intereses propios. La comedia, por tanto, no solo es una herramienta para la risa, sino también una poderosa arma para la crítica y la reflexión en tiempos de turbulencia. Capítulo 2. Filocleón, el anciano obsesionado con la justicia. La escena se abre en una Atenas que, bajo su resplandeciente sol, parece inmóvil en su efervescente energía social, atrapada en una rutina diaria que marca el pulso de sus habitantes. Pero dentro de un hogar modesto, la vida de un anciano, Filocleón, toma un rumbo que define su existencia misma. Filocleón es un hombre de edad avanzada, de aquellos que, en los ojos de los demás, ya no son capaces de comprender la dinámica cambiante de la ciudad, pero que, sin embargo, se mantienen aferrados a viejas costumbres con una terquedad inquebrantable. Es este hombre, a pesar de su vejez, quien personifica con exageración una de las obsesiones más palpables de la sociedad ateniense de su tiempo, la justicia. La justicia, en su caso, no es un principio abstracto ni un ideal filosófico. Es su vida misma. Es el motor que lo impulsa cada día, la razón que lo hace levantarse al alba, el motor que le otorga sentido a su rutina. Filocleón es un hombre que ha hecho del tribunal su lugar de culto, un espacio donde la importancia de la justicia se ha elevado a un nivel casi religioso. La sociedad ateniense de aquella época se definía, en gran medida, por su democracia directa y por la participación activa de los ciudadanos en los tribunales. Cada hombre libre tenía derecho a ser jurado en un juicio, a decidir el destino de sus conciudadanos, y por tanto, cada ciudadano era también un potencial actor dentro del sistema judicial. En este contexto, los tribunales se convertían en un reflejo de la polis misma, un microcosmos en el que los valores de la ciudad se ponían a prueba. Filocleón, sin embargo, ha llevado esta participación a un extremo patológico. Su vida gira exclusivamente en torno a los tribunales, al poder de decidir, al poder de juzgar, de hacer justicia. En lugar de retirarse a disfrutar de sus últimos años de vida con serenidad, como sería lo esperado de un hombre de su edad, se ha convertido en un fervoroso litigante, siempre dispuesto a participar en cualquier juicio, a pronunciar una sentencia, a imponer su opinión en los asuntos que considera de vital importancia. Para él, los tribunales son mucho más que un deber cívico, son un campo de batalla personal, una oportunidad de sentirse relevante,
de mostrar su poder ante sus conciudadanos, de afirmar su existencia en una ciudad que, en sus ojos, comienza a estar llena de jóvenes que no comprenden el valor de la justicia. La ironía de la situación es evidente. Un hombre que, por su edad, debería haber acumulado una sabiduría tranquila y reflexiva, se ve atrapado en la vorágine de una vida dedicada al juicio, al castigo y a la acusación. En lugar de mirar hacia atrás, hacia el legado que deja, se adentra en los tribunales con una obsesión que raya lo patológico. Filocleón es un símbolo de esa parte de la sociedad que, más que buscar la verdadera justicia, busca la validación personal y el poder que el sistema judicial le proporciona. La justicia se ha convertido en una extensión de su ego, una forma de sentirse importante, de sentirse todavía relevante en un mundo que, en su mente, ya no le ofrece muchos otros papeles. Su obsesión lo lleva a rechazar cualquier intento de alejamiento de este mundo. El hijo de Filocleón, quien claramente busca liberar a su padre de esta atadura que lo consume, es el personaje que refleja el contraste entre la racionalidad de la nueva generación y la terquedad de los viejos valores. El hijo, con su juventud y su deseo de buscar una vida más serena y menos conflictiva, observa con desesperación cómo su padre se convierte en una especie de esclavo de la justicia, incapaz de ver más allá de las puertas del tribunal. La angustia del hijo es palpable, pues entiende que está tratando con un hombre que ya no puede despojarse de su obsesión, que ha transformado lo que debería ser un acto cívico en una adicción peligrosa. Pero Filocleón, en su ensimismamiento, no parece darse cuenta de la distorsión que ha sufrido su vida. Para él, cada juicio es una victoria, cada veredicto es una muestra de su poder y de su moralidad superior. En su mente, la justicia es algo claro y absoluto. Si se acusa, es porque algo debe estar mal. Si se defiende, es porque la verdad está en juego. No hay espacio para la duda, ni para la flexibilidad. La justicia es una rígida estructura de valores inquebrantables que debe ser seguida sin contemplaciones. Este rasgo de Filocleón es el corazón mismo de la crítica de Aristófanes a la sociedad ateniense. La obra no solo es una sátira de la figura del anciano obsesionado con la justicia, sino también una crítica mordaz al sistema judicial de Atenas, que Aristófanes percibía como excesivamente involucrado en la vida cotidiana de los ciudadanos. En lugar de ser un mecanismo para la resolución justa de disputas, el sistema judicial se había convertido en una especie de espectáculo público, una arena en la que los ciudadanos competían por el reconocimiento, donde la justicia era más una herramienta para la gloria personal que un medio para la equidad. A través de la figura de Filocleón, Aristófanes muestra cómo los tribunales se habían desvirtuado, cómo se habían convertido en una obsesión para algunos, y al mismo tiempo, en una trampa para la ciudad. La figura de Filocleón, con su vehemencia y su terquedad, es una representación perfecta de aquellos que, a lo largo de la historia, se aferran a viejas estructuras de poder sin cuestionarlas, sin comprender que los tiempos han cambiado, que la justicia no es un concepto rígido e inmutable, sino algo que debe adaptarse a las circunstancias, a las realidades del momento. Aristófanes, a través de la exageración cómica de este personaje, no solo se burla de los excesos del sistema judicial, sino que invita a la reflexión sobre la flexibilidad y la evolución de las instituciones humanas. Filocleón, por tanto, no es simplemente un viejo tonto que vive atrapado en su obsesión. Es un reflejo de la sociedad misma, una sociedad que, como él, se aferra al pasado y a las estructuras de poder que le han dado sentido, sin darse cuenta de que esos mismos valores pueden estar socavando el bienestar común. A través de este personaje, Aristófanes nos presenta una lección valiosa. La justicia, como cualquier otro principio fundamental, debe ser entendida de manera dinámica, no como un dogma, sino como una práctica viva, flexible y comprometida con el bien común. Capítulo 3. La lucha entre la razón y la pasión. El hijo de Filocleón. El sol ateniense se alza radiante en el horizonte, bañando con su luz dorada las calles y los tejados de la ciudad. En una de las casas modestas que adornan los rincones de la ciudad, la calma parece una ilusión, pues dentro de sus muros se libra una batalla mucho más compleja que cualquier enfrentamiento físico que pudiera ocurrir en la ciudadela. Es la lucha invisible que define las tensiones de las almas, la lucha entre la razón y la pasión, entre la sabiduría madura de quien conoce el peso del tiempo y el fuego fervoroso de la juventud que todavía cree en la posibilidad de cambiar el curso de los destinos. Este duelo tiene lugar entre un padre y un hijo. Filocleón, el anciano obsesionado con la justicia, sigue su día en la misma rutina inquebrantable, pero su hijo, un joven lleno de esperanzas y ansias de un futuro sin las cadenas que le impone su padre, contempla el caos que su vida familiar ha tomado. Este hijo, que no ha heredado la pasión desmedida de su padre por los tribunales,
se ve atrapado en una espiral de frustración. Él es el único que puede ver la verdad que su padre no puede o no quiere ver, que la justicia ha dejado de ser una causa noble y se ha convertido en una obsesión destructiva. El hijo se encuentra ante una disyuntiva que parece imposible de resolver. Debe salvar a su padre de sí mismo. El hijo, que representa la voz de la razón, entiende que la obsesión de su padre lo está consumiendo. Filocleón ha elevado los tribunales a un estatus casi divino, como si de ellos dependiera el equilibrio del mundo, como si sin esa actividad constante, su vida no tuviera sentido. El joven, sin embargo, cree que hay algo más grande en la vida que participar en los juicios. Sabe que el mundo está lleno de belleza, de vida, de momentos que merecen ser vividos con serenidad, pero su padre se niega a reconocerlo. Cada vez que el hijo intenta hablar con él, cada vez que le ofrece una visión más tranquila y reflexiva del mundo, se encuentra con un muro de terquedad, con una resistencia que parece invencible. En este conflicto, Aristófanes no solo presenta el choque generacional entre la juventud y la vejez, sino también un contraste filosófico entre las diferentes formas de entender la vida. El hijo de Filocleón, como joven, simboliza la posibilidad de un cambio, de una adaptación al nuevo orden. La juventud está naturalmente orientada hacia la esperanza, hacia la posibilidad de un futuro mejor, libre de las ataduras del pasado. Por el contrario, Filocleón es la representación de aquellos que se aferran a viejas creencias y rutinas, aquellos que, por miedo al cambio, prefieren mantenerse en la seguridad de lo conocido, aunque esto los conduzca a la desesperación. El hijo, en su lucha por liberar a su padre de su obsesión, no solo tiene que enfrentarse a la resistencia de Filocleón, sino también a su propio dilema personal. ¿Cómo puede un hijo rebelarse contra su padre sin perder el respeto por él? ¿Cómo puede desafiar las creencias que han definido la vida de su progenitor sin ser percibido como un ingrato? El conflicto interior del hijo es tan profundo como el de su padre, pues no solo lucha por salvar a su familia, sino también por encontrar su propio camino en un mundo que parece, en muchos aspectos, dividido entre la tradición y la innovación, entre la estabilidad y la transformación. La batalla entre la razón del hijo y la pasión del padre se intensifica cuando el hijo toma una decisión drástica. Debe alejar a su padre de los tribunales, de ese espacio que lo consume, de esa estructura que lo define. En esta misión, el hijo busca la ayuda de un esclavo, un sirviente fiel que ha visto de cerca la espiral descendente en la que Filocleón ha caído. Juntos idean un plan para distraer al anciano, para evitar que participe en los juicios, pero el reto es mayor de lo que imaginan. Filocleón, incluso en su avanzada edad, posee una energía inquebrantable y un instinto judicial que lo hace casi invulnerable a las manipulaciones de su hijo y sus cómplices. En su mente, la justicia debe prevalecer, y nada ni nadie puede interponerse en su camino. La lucha del hijo, sin embargo, no se reduce solo a una estrategia de engaños y maniobras. Su batalla es mucho más profunda. Cada intento de disuadir a su padre lo enfrenta a sus propios miedos y a las dudas que acechan en su corazón. ¿Está haciendo lo correcto al tratar de apartar a su padre de su destino? ¿Está destruyendo, sin saberlo, lo que queda de la dignidad de un hombre que ha dedicado su vida a lo que él cree ser la causa más noble de todas? Estas preguntas lo atormentan, mientras la tensión entre padre e hijo alcanza nuevas alturas. La obra, a través de este drama personal y familiar, ofrece una reflexión sobre el poder de las pasiones humanas y sobre cómo las creencias arraigadas pueden dominar la vida de las personas. Filocleón, con su obsesión por la justicia, es una metáfora de la sociedad ateniense misma, donde la tradición y el apego a las viejas costumbres pueden convertirse en cadenas que impiden la evolución. El hijo, por otro lado, representa el futuro, la posibilidad de cambio, de redención. Pero este cambio no es fácil ni inmediato. La lucha entre el pasado y el futuro, entre la estabilidad y la transformación, es una batalla que todos, en algún momento de nuestras vidas, debemos librar. En el fondo, Aristófanes nos presenta no solo una comedia, sino también una reflexión profunda sobre el sacrificio y el amor familiar. El hijo no solo lucha por su propio bienestar, sino por el de su padre, por el de su familia, y, en última instancia, por el de la sociedad misma. A través de su conflicto, Aristófanes nos muestra que el cambio nunca es fácil, pero es necesario. La verdadera justicia no se encuentra solo en los tribunales, sino también en la capacidad de entender y adaptarse a las necesidades del momento, en la disposición de aceptar que la vida no es una lucha constante, sino un proceso continuo de evolución. Capítulo 4. La farsa de la justicia, los juicios de Filocleón.
En el corazón de la Atenas clásica, bajo las murallas de la ciudad y las sombras de sus grandes edificaciones, se encuentra el centro de lo que los atenienses consideran la mayor institución de todos los tiempos: los tribunales. La justicia, en la ciudad que ha dado al mundo algunas de sus más grandes filosofías y enseñanzas, no es simplemente un concepto abstracto, sino una fuerza poderosa que dictamina el destino de los ciudadanos. Esta justicia, sin embargo, está a punto de ser puesta en cuestión por la misma obsesión que la mantiene viva. Filocleón, el viejo juez, se ha convertido en el emblema de una justicia que ya ha perdido todo sentido de moderación. Su vida gira alrededor de los tribunales, y la suya es una existencia marcada por una devoción tan inquebrantable que ya no distingue entre lo justo y lo absurdo, entre el bien y el mal. Para él, cada juicio es una batalla, cada veredicto una victoria personal. Pero lo que Filocleón no sabe, lo que se escapa a su percepción, es que ha caído en las garras de una farsa de justicia, una farsa que no solo lo consume a él, sino que también amenaza con destruir la esencia misma de lo que representa la ciudad de Atenas. A través de los ojos de su hijo, Aristófanes nos ofrece una visión irónica y crítica sobre el sistema judicial ateniense. La justicia que Filocleón defiende con tanto fervor no es la de los ideales filosóficos que han iluminado a los pensadores más sabios, sino una justicia corrupta, obsoleta, que se alimenta del ego y de la necesidad de poder. Filocleón no busca la verdad, ni el bien común. Lo que busca es la satisfacción personal que le otorga el poder sobre la vida y la muerte de sus conciudadanos. El hijo de Filocleón se encuentra cada vez más angustiado por el comportamiento de su padre. Cada vez que éste se prepara para ir a los tribunales, se intensifica la sensación de que algo muy oscuro se esconde tras su obsesión. La manera en que Filocleón se viste, la actitud que adopta frente a los demás, incluso la forma en que habla del poder de los jueces, todo ello refleja una distorsión de lo que en teoría debería ser la función de un tribunal. La justicia ha dejado de ser un medio para alcanzar la equidad y se ha transformado en un fin en sí mismo. El padre se convierte en el reflejo de una sociedad que ha dejado de cuestionar los sistemas que la rigen, que ha aceptado sin dudar que el poder judicial tiene un control absoluto sobre el destino de los hombres. En este capítulo, Aristófanes aprovecha el humor para ilustrar la absurdidad de la situación. Las interacciones entre los personajes se desarrollan de una manera que raya en lo absurdo, pero al mismo tiempo, la comedia sirve para resaltar una crítica seria a la manera en que la justicia puede ser fácilmente manipulada y distorsionada. La obsesión de Filocleón por los tribunales se vuelve patética cuando se da cuenta de que ni siquiera él sabe realmente por qué está tan empeñado en participar. Ya no es por un sentido de justicia o equidad, sino porque ha caído en una rutina enfermiza que no puede abandonar. El hijo, al ver la farsa en la que se ha convertido la vida de su padre, decide dar un paso decisivo. El plan que ideó para intentar despojar a Filocleón de su amada justicia comienza a tomar forma. Pero su objetivo no es solo evitar que el anciano siga participando en los juicios, sino también mostrarle que lo que él considera su razón de ser es, en realidad, una ilusión. A través de engaños y artimañas, el hijo planea exponer la farsa en la que se ha convertido todo el sistema judicial. Para ello, recurre a una serie de personajes secundarios, a veces cómicos, pero todos igualmente conscientes de que lo que está sucediendo es una distorsión peligrosa de la realidad. En la comedia de Aristófanes, no se trata simplemente de un hijo que quiere salvar a su padre de la locura de la obsesión. La situación refleja algo más grande, un cuestionamiento sobre la propia justicia en la sociedad ateniense. ¿Cómo puede una sociedad que se considera la cuna de la civilización, la razón y el orden, permitir que el sistema judicial se convierta en una herramienta de poder personal, un instrumento de control que no busca la verdad ni la equidad? La crítica de Aristófanes es mordaz, y en sus palabras se puede escuchar el eco de su frustración con un sistema que ya no cumple con su propósito original. A medida que el hijo continúa su lucha por liberar a Filocleón de su amor enfermizo por los tribunales, la farsa se convierte en una espiral de situaciones cómicas pero también dolorosas. La verdad se va desvelando poco a poco, pero el proceso no está exento de dificultad ni de sacrificio. El hijo debe enfrentarse a su propio dilema interno, ya que, al intentar liberar a su padre de su obsesión, se ve obligado a desafiar su propio respeto por la autoridad y la tradición. Sin embargo, en su corazón, sabe que la verdadera justicia no reside en el poder de los jueces, sino en la capacidad de una sociedad para cuestionar y cambiar sus sistemas cuando estos se desvían de sus principios fundamentales. Este capítulo no solo es una sátira sobre la corrupción de la justicia, sino también una reflexión sobre el peligro de dejarse consumir por una causa. Aristófanes, a través de la comedia y la exageración,
nos invita a cuestionar lo que aceptamos como justo y a reconocer que, incluso las instituciones más veneradas, como los tribunales, pueden corromperse y perder su sentido original. La lección que podemos extraer de la lucha de Filocleón y su hijo es que la justicia debe ser un concepto vivo, en constante reflexión y adaptación, para evitar convertirse en una farsa que solo sirve a los intereses personales y no al bien común. Capítulo 5. El papel de la democracia, el tribunal y la ciudad. En el amanecer de una Atenas resplandeciente, las aguas del mar Egeo reflejan las primeras luces del sol, mientras las voces de los ciudadanos resuenan en los ágoras y en los mercados. La ciudad está viva, vibrante con el bullicio del día, pero en las profundidades de su estructura política, algo comienza a tambalear. La democracia, que se erige como el pilar fundamental de la sociedad ateniense, comienza a ser puesta a prueba, no solo por las sombras de la tiranía o la corrupción, sino por los propios mecanismos que la sustentan. El tribunal de los atenienses, ese lugar sagrado donde se administraba la justicia, se encuentra ahora como un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. El sistema democrático que permitió que cada ciudadano participara activamente en la política y la justicia ha dado paso a una estructura donde la manipulación y la obsesión personal han contaminado la pureza del ideal democrático. En el centro de este enredo se encuentra Filocleón, cuya devoción al tribunal ya no es un acto de justicia, sino una manifestación de su apego a un poder que le da una falsa sensación de importancia. Filocleón representa a todos aquellos que han dejado que el poder personal opaque el propósito original de la democracia: servir al bien común. El hijo de Filocleón, cuya lucha por liberar a su padre de esta obsesión ya ha alcanzado una profundidad emocional, ahora se ve arrastrado al centro de una reflexión mucho más amplia sobre el papel de la justicia en la ciudad. Si la democracia en Atenas permitía a cada ciudadano ser partícipe en el juicio y la toma de decisiones, es posible que esa misma estructura, pensada para ser el fundamento de la equidad, haya dado lugar a una situación en la que la justicia se convierte en un instrumento del ego humano. La pregunta resuena en la mente del joven, quien, mientras observa a su padre perderse en su amor por el tribunal, comienza a comprender la fragilidad del sistema en el que viven. En este capítulo, Aristófanes no solo dibuja la figura de Filocleón como un hombre atrapado en su propia obsesión, sino que plantea una crítica mucho más profunda al sistema judicial y político de Atenas. La democracia, ese sistema que permite que todos tengan voz y voto, se convierte en una farsa cuando las voces se pierden en el caos de la manipulación y el poder personal. La libertad de participar en los juicios, en las asambleas, en las decisiones que gobiernan la vida de la ciudad, se transforma en un juego de intereses personales, donde la justicia pierde su sentido y se convierte en un espectáculo de vanidades. El hijo, en su intento por salvar a su padre, se ve enfrentado a la misma estructura que él pretende desafiar. El tribunal ya no es un órgano de justicia, sino un escenario en el que los intereses personales y las pasiones humanas se despliegan sin freno. Filocleón, con su insistencia en participar en cada juicio, se convierte en un ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser manipulado por aquellos que buscan la gratificación personal. El padre no está buscando la verdad ni el bien común, sino una forma de poder que lo eleva por encima de los demás, que lo hace sentir más importante y más conectado con el destino de la ciudad. La justicia, en lugar de ser un proceso equitativo, se ha convertido en una herramienta de autorreforzamiento. En medio de esta reflexión profunda, el hijo debe enfrentarse no solo a su padre, sino también a una sociedad que parece incapaz de reconocer las fallas en su propio sistema. La democracia, que debería ser el garante de la libertad y la equidad, se encuentra al borde de la disolución cuando los ciudadanos no son capaces de ver más allá de sus propios intereses. Aristófanes, a través de esta crítica, nos muestra cómo la democracia, al igual que cualquier sistema político, es susceptible de ser corrompida por la vanidad y la lucha por el poder. El tribunal, que debería ser el último refugio de la justicia, se ha convertido en un lugar donde la moral se distorsiona y la equidad es sacrificada en nombre de la satisfacción personal. Pero en esta crítica, Aristófanes no se limita solo a la denuncia. A través de la figura del hijo, nos ofrece una solución, aunque esta solución sea en sí misma un desafío. El hijo, al rebelarse contra el sistema y tratar de liberar a su padre de su obsesión por los tribunales, no está solo en su lucha. Él representa la esperanza de una nueva generación que comprende que la democracia no es una cuestión de simple participación, sino de responsabilidad. No basta con participar en las decisiones de la ciudad, es necesario hacerlo con un sentido de justicia real, con un compromiso hacia el bien común y no hacia el poder personal. El hijo, en su confrontación con el padre,
se enfrenta también a una crítica de sí mismo. ¿Está él luchando por la justicia o por su propia concepción de lo que es justo? ¿Está tomando decisiones en beneficio de su padre o en beneficio de su propia percepción de lo que debería ser la vida? A lo largo de su lucha, se hace evidente que el desafío no es solo vencer a un padre obsesionado, sino entender y redefinir lo que significa la justicia, lo que significa la democracia y lo que significa vivir en una ciudad donde todos los ciudadanos deben participar activamente en la construcción del bien común. La tensión entre el padre y el hijo alcanza su punto máximo cuando Filocleón, cegado por su pasión por los tribunales, rechaza cualquier intento de su hijo de alejarlo de su destino. Pero el hijo, ahora comprendiendo la profundidad de la farsa que se ha montado, no se da por vencido. La lección de este capítulo es clara: la verdadera democracia y la verdadera justicia solo pueden existir cuando cada individuo es capaz de ver más allá de su propio ego, de sus propios intereses, y actuar en favor del colectivo, del bien común. La lucha de un hijo por liberar a su padre no es solo una lucha personal, sino una lucha por salvar a una ciudad, por devolverle a Atenas su esencia más pura. Este capítulo, por lo tanto, no solo profundiza en la crisis personal de un padre y un hijo, sino también en la crisis de un sistema que se ha vuelto obsoleto, que ha perdido de vista sus valores fundamentales. Aristófanes, con su aguda crítica social, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones humanas y sobre la importancia de mantener vivos los ideales que las fundaron. Solo cuando los ciudadanos, como el hijo de Filocleón, comprendan que la verdadera justicia no es un espectáculo ni una farsa, sino una responsabilidad compartida, será posible restaurar el equilibrio en la ciudad y, con ello, en sus corazones. Capítulo 6. El juicio del sistema. Crítica y reflexión. Atenas sigue su camino hacia el amanecer. La ciudad continúa su incansable vibrar de vida, pero en su interior se libra una guerra silenciosa. En los pasillos de los tribunales y en los rincones del ágora, las voces de los ciudadanos se alzan en un murmullo continuo. La democracia, que alguna vez fue la joya de la ciudad, parece haberse desdibujado entre los intereses y la corrupción que la aquejan. En el centro de esta reflexión, Aristófanes despliega su sátira para mostrar cómo el sistema judicial, que debería ser el bastión de la justicia y la equidad, se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Es en este contexto que Filocleón y su hijo se encuentran nuevamente atrapados en el mismo círculo vicioso. El tribunal, esa institución de gran poder, ya no es un lugar donde se busca la verdad, sino un escenario para las pasiones humanas más básicas. Los jueces, los ciudadanos y hasta los acusados participan en un juego de apariencias y manipulación, donde la justicia se ha vuelto tan relativa que no tiene más valor que el de un espectáculo. En este capítulo, Aristófanes no solo nos habla de los individuos atrapados en el sistema, sino de una sociedad que ha permitido que el aparato judicial se convierta en una institución de poder vacío y de justicia ilusoria. La figura de Filocleón sigue siendo central, un hombre obsesionado con la idea de que la justicia es lo único que le otorga sentido a su vida. Su participación en los tribunales no es por un deseo genuino de hacer el bien, sino por una necesidad de sentirse importante, de estar en el centro de la acción. Su devoción al juicio se convierte en una especie de adicción, una obsesión que le impide ver la realidad de lo que está sucediendo a su alrededor. Cada juicio en el que participa le da una sensación temporal de poder, como si su valía dependiera de su capacidad para influir en el destino de los acusados y condenados. Por otro lado, su hijo continúa siendo el único que ve el panorama en su totalidad. A medida que observa a su padre y a los demás miembros de la sociedad ateniense, se da cuenta de la profunda corrupción que se ha instalado en el corazón de la democracia. Los tribunales, que alguna vez fueron lugares donde se luchaba por la justicia, son ahora arenas de juego donde se juegan intereses personales, donde la verdad y la equidad son meras abstracciones. Aristófanes nos invita a reflexionar sobre esta transformación de la justicia, que se ha pervertido al punto de convertirse en un mecanismo para consolidar el poder y la vanidad de los individuos, sin importar la consecuencia de sus decisiones. El juicio del sistema, en el contexto de este capítulo, no es solo el juicio que se lleva a cabo en las cortes, sino un juicio profundo sobre el estado mismo de la democracia ateniense. ¿Qué significa una democracia cuando las instituciones que deberían velar por el bien común se convierten en meros vehículos de los intereses personales? ¿Cómo puede un sistema que se basa en la participación activa de los ciudadanos mantenerse intacto cuando esos mismos ciudadanos no comprenden los principios fundamentales de justicia y equidad que lo sustentan? Aristófanes plantea estas preguntas sin ofrecer respuestas fáciles, invitando a los espectadores y lectores a reflexionar sobre el destino de una ciudad que una vez fue la cuna de la libertad.
A medida que el capítulo avanza, la sátira se intensifica. Filocleón, atrapado en su obsesión, se convierte en una figura tragicómica que ejemplifica lo peor de los defectos humanos: el egoísmo y la búsqueda insaciable de poder, incluso a costa de los valores más fundamentales. El padre, incapaz de ver la corrupción que se ha infiltrado en el sistema, sigue buscando su lugar en los tribunales, como si la participación en ellos pudiera redimirlo de una vida vacía. El hijo, por su parte, se encuentra en una encrucijada, luchando contra el sistema que ha atrapado a su padre, pero también cuestionando si sus propios esfuerzos serán suficientes para romper la cadena que ata a su padre a la corrupción del poder. Este capítulo también expone una crítica feroz a la idea de que la justicia puede ser reducida a una cuestión de forma. La rigidez de los procedimientos, la burocracia que rodea a los tribunales y la falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios de la sociedad, todo ello contribuye a que la justicia se convierta en una mera formalidad, un ritual vacío que carece de significado real. Aristófanes, a través de su caracterización de Filocleón y su obsesión con los juicios, nos muestra cómo la justicia puede perder su esencia cuando se convierte en una rutina vacía, cuando ya no se busca el bien común, sino la perpetuación de las estructuras de poder. Sin embargo, en el corazón de esta crítica, hay una reflexión profunda sobre la naturaleza humana. Aristófanes no solo señala las fallas del sistema judicial ateniense, sino que también cuestiona las motivaciones más íntimas de los seres humanos. ¿Es el deseo de justicia genuino o simplemente el deseo de poder? ¿Es nuestra participación en la política y la justicia un acto desinteresado o una manera de reafirmar nuestro propio valor y estatus? A través de la figura de Filocleón, Aristófanes nos invita a examinar nuestras propias motivaciones y a preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestros principios en busca de una gratificación personal. En este capítulo, la sátira no se limita a señalar los errores del sistema, también se dirige a la forma en que los individuos dentro de la sociedad ateniense han internalizado esas fallas. La democracia, en su forma más pura, debería ser un espacio para la participación activa en la construcción de una comunidad justa. Pero en lugar de eso, se ha transformado en un espacio donde los ciudadanos luchan por obtener poder personal, donde la justicia ha sido reducida a una cuestión de prestigio y manipulación. Filocleón, al igual que muchos otros, se ha convertido en un instrumento más del sistema, una pieza que se mueve en un juego que ya no tiene como fin el bien común. El capítulo concluye con una sensación de desesperanza, pero también de advertencia. Aristófanes nos ofrece una visión sombría de una ciudad que ha perdido su rumbo, que ha dejado de ser una comunidad de ciudadanos comprometidos con la justicia para convertirse en una sociedad fragmentada por intereses personales. Pero también nos deja una reflexión final: la democracia no es algo que pueda darse por sentado. Es un proceso constante de reflexión, de autocrítica y de renovación. Solo cuando los ciudadanos, como el hijo de Filocleón, sean capaces de mirar más allá de sus propios intereses y cuestionar las estructuras que los rodean, podrá la ciudad recuperar su esencia y su propósito. Este capítulo, a través de su crítica mordaz al sistema judicial y a las fallas humanas, se erige como una poderosa reflexión sobre la fragilidad de las instituciones y la importancia de mantener viva la llama de la justicia en una sociedad que, de otro modo, corre el riesgo de perderse en la oscuridad del egoísmo y la corrupción. Capítulo 7. La rebelión de los esclavos, una mirada a la libertad y la opresión. El sol empieza a descender lentamente sobre Atenas, y la ciudad se tiñe de una luz dorada que parece suavizar las durezas de la vida cotidiana. Sin embargo, bajo esa brillante capa de belleza, persisten las profundas grietas de la injusticia y la desigualdad. Es en este ambiente cargado de tensiones que Aristófanes introduce un giro más profundo en su obra, llevando a los personajes a enfrentarse con los temas universales de la libertad y la opresión, donde la figura de los esclavos se alza como símbolo de aquellos que son condenados al silencio y la sumisión. Filocleón, quien hasta ahora ha estado atrapado en las redes del sistema judicial, comienza a experimentar una revelación que, aunque de naturaleza más práctica que filosófica, se presenta como una rebelión silenciosa. En este capítulo, se nos presenta un giro inesperado. Los esclavos de la casa de Filocleón, tradicionalmente los actores pasivos de la estructura social, comienzan a adquirir una voz. Ya no son solo los servidores que obedecen las órdenes sin cuestionarlas, sino que se convierten en agentes de su propio destino, llevando a la obra hacia una reflexión profunda sobre la libertad y los límites del poder. A través de un tono que oscila entre la comedia y la tragedia, Aristófanes crea una atmósfera en la que los esclavos, inicialmente caricaturizados como seres dóciles e inofensivos, muestran signos de rebeldía. Su cansancio de la opresión,
su deseo de autonomía, y su lucha por alcanzar una vida mejor, se convierten en elementos centrales de este capítulo. Es una rebelión que no se presenta como un estallido violento, sino como una acumulación lenta de conciencia de su propia humanidad y derecho a la libertad. El hijo de Filocleón, quien hasta ahora ha sido el único personaje que parece tener una visión crítica sobre el sistema judicial y la situación social en general, se convierte en el portavoz de esa conciencia. A través de su interacción con los esclavos, nos muestra el contraste entre la opresión de los poderosos y la lucha desesperada de los desposeídos por alcanzar la dignidad. Los esclavos no son simplemente una figura decorativa o un recurso cómico, sino que se convierten en los verdaderos protagonistas de la lucha por la libertad. Es una lucha silenciosa, que se libra en los pequeños gestos de resistencia, en las palabras no dichas, en los actos de desobediencia que pasan desapercibidos para aquellos que están demasiado ocupados con sus propias luchas de poder. En este contexto, la figura de Filocleón se presenta con una complejidad aún mayor. A pesar de su obsesión por la justicia y su participación en el sistema judicial, sigue siendo un hombre profundamente alienado, incapaz de comprender la magnitud de la opresión que ejercen sus propios actos sobre los demás. Su desdén por los esclavos y su visión reduccionista de la justicia lo mantienen atrapado en una estructura jerárquica que, aunque aparentemente justa, perpetúa la desigualdad y la explotación. El choque entre su visión del mundo y la realidad que comienza a tomar forma alrededor de él, lo convierte en un personaje trágico, cegado por su amor por las instituciones y por su incapacidad de ver la injusticia que se cierne sobre su propio hogar. En una de las escenas más poderosas de este capítulo, los esclavos se rebelan de manera simbólica, cuestionando abiertamente las órdenes de su amo y desafiando el sistema de poder que los ha oprimido durante tanto tiempo. Sin embargo, esta rebelión no es violenta, ni desmesurada. Es un acto de simple desobediencia. Se niegan a seguir las órdenes de Filocleón, a pesar de su desesperada insistencia en mantener el orden. El simple hecho de que se atrevan a desafiarlo es un acto de profunda significación, un recordatorio de que, incluso en los espacios más restringidos y controlados, siempre hay espacio para la resistencia. La tragedia de Filocleón, como la de muchos personajes atrapados en los mecanismos del poder, radica en su ceguera ante la opresión que ejerce sobre otros, aun cuando él mismo busca ser un defensor de la justicia. Es esta contradicción la que le da a la obra una profundidad emocional, ya que Aristófanes nos presenta un personaje que, a pesar de sus buenas intenciones, contribuye a la perpetuación de un sistema que perjudica a los más vulnerables. Al mismo tiempo, el capítulo no deja de ser una crítica mordaz a la hipocresía de una sociedad que se dice democrática, pero que, en realidad, está construida sobre la explotación de los débiles. La ciudad de Atenas, que se considera la cuna de la libertad, se muestra aquí como una sociedad profundamente desigual, donde los esclavos son vistos como meros objetos sin derechos. Sin embargo, Aristófanes, a través de la acción de los esclavos, deja entrever una luz de esperanza. Incluso los más oprimidos tienen el poder de cuestionar y resistir. Este capítulo también expone una reflexión filosófica sobre el poder y la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Es simplemente la capacidad de actuar sin restricciones, o es la capacidad de vivir con dignidad, sin ser sometido a la voluntad de otro? Aristófanes parece sugerir que la libertad no se logra a través de la conformidad o la aceptación pasiva, sino a través de la acción, el cuestionamiento y la resistencia. En este sentido, la rebelión de los esclavos es mucho más que un simple acto de desobediencia. Es una afirmación de su humanidad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo que se puede hacer para desafiar la opresión. Al final del capítulo, mientras el sol se oculta por completo detrás de las colinas de Atenas, el sentimiento general es de incertidumbre, pero también de determinación. Los esclavos, aunque aún sujetos a las cadenas de la opresión, han dado el primer paso hacia la libertad, y con ese paso, han encendido una chispa de esperanza. Filocleón, por su parte, sigue atrapado en su propio laberinto de contradicciones, pero su enfrentamiento con la realidad de la rebelión, por más que no lo entienda completamente, marca el principio de su transformación. El sistema judicial, el poder y la opresión continúan intactos, pero por primera vez en la obra, se vislumbra una fisura en ese sistema, una pequeña grieta a través de la cual se asoma la posibilidad de un cambio. Este capítulo nos recuerda que la lucha por la libertad es constante, que la opresión siempre tiene un rostro humano y que, incluso cuando las instituciones parecen invulnerables, siempre existe el potencial de cambio a través de la resistencia, por pequeña que sea. Aristófanes, con su aguda crítica social,
nos ofrece una reflexión profunda sobre el poder, la opresión y la posibilidad de la libertad, mostrando que, al final, incluso los más oprimidos pueden ser los que encienden la llama de la transformación. Capítulo 8. La justicia y la comedia. El juicio de Filocleón. El día comienza en Atenas con el bullicio característico de una ciudad en constante movimiento. Los transeúntes se apresuran hacia sus destinos, mientras las olas del mar Mediterráneo, acariciadas por una suave brisa, susurran historias de tiempos antiguos. La ciudad se erige, imponente, como una vasta máquina social, y en su corazón late el inquebrantable poder de la justicia. Es en esta ciudad, de contradicciones y complejidades, donde Aristófanes sitúa el siguiente capítulo de su comedia: un juicio, un proceso, y la inquebrantable obsesión de Filocleón por la justicia. Filocleón se encuentra nuevamente en el centro del escenario, como el personaje atrapado entre la lucha por la justicia y la corrosiva corrupción que acecha desde las sombras de la ley. Este capítulo no es solo una crítica a las instituciones jurídicas, sino también una reflexión sobre el funcionamiento de la justicia misma. ¿Es la justicia realmente justa cuando quienes la administran son tan humanos y falibles como aquellos que la buscan? Aristófanes, con su inconfundible tono irónico, explora esta pregunta a través de la comedia, un lente a través del cual revela las grietas de la sociedad ateniense. A lo largo del capítulo, el juicio de Filocleón se convierte en un espectáculo, casi una parodia del sistema judicial que todos conocemos. La figura de Filocleón, aunque inicialmente se presenta como el defensor de la justicia, pronto se convierte en un símbolo de la corrupción que puede permear incluso las instituciones más nobles. Como un hombre obsesionado con el poder de los tribunales, Filocleón busca en cada rincón de su vida el orden que el sistema judicial ofrece, sin darse cuenta de que es este mismo orden el que lo atrapa, lo consume y lo aleja de cualquier noción de verdadera justicia. A través de su comportamiento, Aristófanes expone las debilidades del sistema judicial ateniense, representado en la figura de Filocleón. Este hombre, incapaz de ver más allá de la estructura legal que tanto ama, no puede percatarse de las injusticias que perpetúa abajo. La apariencia de orden y legalidad. La ironía está en que su amor por la ley lo convierte en una caricatura de lo que pretende ser, un defensor de la justicia. En lugar de buscar la equidad, Filocleón se convierte en una pieza más del engranaje, un engranaje que se mueve y se ajusta sin cuestionar la validez del sistema mismo. La figura del juicio, al ser llevada a su extremo más absurdo, pone en evidencia la contradicción de una sociedad que se jacta de su sabiduría y justicia, mientras permite que los poderosos utilicen las leyes como una extensión de su propio dominio. El juicio de Filocleón se convierte en una farsa que, en su absurda exageración, revela la realidad de un sistema que, a menudo, se muestra más preocupado por la forma que por el fondo, más interesado en el castigo que en la redención. Los personajes que acompañan a Filocleón en este proceso también juegan un papel fundamental en la comedia. La interacción entre ellos añade una capa de complejidad a la obra. El hijo de Filocleón, quien, a lo largo de la obra, ha sido la voz crítica, se convierte en el que desafía abiertamente a su padre. En un tono que oscila entre lo cómico y lo serio, el hijo de Filocleón pone en evidencia la desconexión entre el sistema judicial y las verdaderas necesidades del pueblo. Mientras su padre sigue encadenado a la tradición, su hijo no ve justicia en el proceso que, más que buscar la verdad, parece estar dirigido a alimentar una maquinaria que funciona sin detenerse a pensar. El conflicto entre padre e hijo, sin embargo, no es solo generacional. Es una lucha entre dos visiones del mundo, una visión rígida, llena de estructuras y normas, y una visión más flexible, más humana, que se basa en el sentido común y la equidad. A través de este enfrentamiento, Aristófanes nos invita a cuestionar la legitimidad de las instituciones que, aunque construidas para servir a la sociedad, a menudo se convierten en vehículos de opresión. Es en este contexto que el humor de Aristófanes brilla con fuerza. El juicio de Filocleón se convierte en una parodia de la propia justicia, un juego en el que los personajes se burlan abiertamente de las instituciones que se supone deben defender la ley. A través de la exageración de las situaciones, Aristófanes muestra la distorsión de los valores fundamentales de la justicia. El proceso, que debería ser serio y reflexivo, se convierte en un teatro donde las máscaras de la justicia se caen, dejando al descubierto la hipocresía y la falta de sustancia de todo el sistema. Sin embargo, no todo es comedia. A través de la sátira, Aristófanes nos da un mensaje profundo sobre la naturaleza de la justicia en las sociedades humanas. Aunque la obra está impregnada de humor, no debemos perder de vista el mensaje serio que subyace.
la justicia, en su forma más pura, no debe estar al servicio de los intereses de los poderosos, ni debe ser utilizada como una herramienta para perpetuar el status quo. La justicia verdadera es aquella que es accesible para todos, que no discrimina y que está dispuesta a cuestionar las estructuras que, a menudo, se presentan como inquebrantables. El juicio de Filocleón, lejos de ser solo una comedia, es una crítica mordaz a un sistema que, aunque puede parecer justo, está lleno de contradicciones. Aristófanes nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuestionar las instituciones, de no aceptar la ley como algo absoluto, sino como un reflejo de los valores y principios de la sociedad que la crea. En un mundo donde el poder a menudo se disfraza de justicia, la verdadera justicia es aquella que es capaz de verse a sí misma en el espejo de la crítica y la reflexión constante. A medida que se cierra este capítulo, el juicio llega a su fin, pero las preguntas sobre la justicia permanecen abiertas, sin respuesta definitiva. Filocleón, con su obsesión por el orden y la ley, no logra encontrar lo que realmente busca, un sentido de equidad. Su proceso no es más que una farsa, una representación de un sistema que no puede ofrecer más que la perpetuación de la injusticia en nombre del orden. La comedia, en su tono irónico, deja claro que la verdadera justicia solo puede existir cuando el sistema está dispuesto a mirarse a sí mismo y a cuestionar su propia validez. Así, el capítulo concluye, pero las reflexiones sobre la justicia, la ley y el poder continúan resonando en la mente del espectador. Aristófanes, con su aguda crítica social, nos deja una lección fundamental. La justicia nunca debe ser un juego de poder, sino una búsqueda constante de la verdad y la equidad. Capítulo 9. Los tribunales y la comedia de los hombres justos. La Atenas de Aristófanes, aunque brillante en su democracia y su arte, no es más que una ciudad en la que la justicia es, en muchos aspectos, una farsa. En este 9º capítulo de las avispas, Aristófanes lleva la crítica al sistema judicial ateniense aún más allá, mostrando cómo los tribunales, en lugar de ser un refugio para los que buscan la equidad, se convierten en una arena donde los intereses personales, el poder y la corrupción operan a sus anchas. Los tribunales, en lugar de ser el pilar sobre el que se edifica la sociedad, son presentados como una escena cómica, donde los más fieles defensores de la justicia se convierten en los bufones del sistema. Filocleón, al igual que en los capítulos anteriores, sigue siendo el personaje principal, pero en este capítulo su figura se enfrenta a una crisis de identidad. Su afán por la justicia, lejos de ser una virtud, se convierte en una prisión autoimpuesta, un espejismo que lo ha cegado tanto a los defectos del sistema judicial como a las verdaderas necesidades de la gente. Filocleón, al igual que muchos de los personajes del teatro de Aristófanes, es un hombre atrapado en sus propias contradicciones. Es en el tribunal donde se libra la batalla más dura, la lucha entre la justicia verdadera y la justicia aparente, entre lo que se cree correcto y lo que realmente es. Los tribunales, como los presentan Aristófanes, son sitios en los que la ley se distorsiona y se adapta a los deseos de aquellos que la interpretan. Los jueces, en lugar de ser imparciales, son seres humanos con prejuicios y pasiones, y en su afán por ganar el favor de los poderosos, a menudo olvidan los principios que se supone que deben defender. A través de la exageración, Aristófanes no solo hace una crítica a los tribunales de su tiempo, sino que también aborda un tema universal que resuena incluso en la actualidad: la facilidad con la que las instituciones se corrompen y la dificultad de las personas para reconocer la falibilidad de las estructuras que las rodean. En la comedia, la distorsión de la realidad se convierte en un espejo de la sociedad, donde el exceso de reglas, procedimientos y formalismos termina por crear más caos que orden. El juicio de Filocleón, al igual que en el capítulo anterior, se convierte en una caricatura de la justicia. En lugar de buscar la verdad, los personajes están más interesados en las recompensas que vienen con la victoria en el juicio. Los testigos, lejos de aportar luz sobre el caso, se convierten en instrumentos de manipulación. Los argumentos, que en teoría deberían ser basados en hechos y evidencias, son simplemente excusas para obtener una resolución que favorezca a los más poderosos. A lo largo del capítulo, Aristófanes expone una crítica a las nociones de moralidad que se asocian con la justicia. Mientras Filocleón se ve a sí mismo como el paladín de la virtud, su obsesión por la ley lo aleja cada vez más de los verdaderos principios de justicia. La moral, que debería ser la brújula que guía las decisiones de los jueces, se convierte en una herramienta que sirve para justificar los intereses personales. La ironía es palpable, y Aristófanes no tarda en mostrar cómo aquellos que se presentan como los más justos son, a menudo, los que más contribuyen a la perpetuación de la injusticia.
El contraste entre Filocleón y su hijo, que se opone ferozmente a su amor por los tribunales, es más pronunciado en este capítulo. El hijo de Filocleón representa una perspectiva más moderna, más flexible, que ve el sistema judicial no como un templo sagrado, sino como una institución humana que necesita ser reformada y vigilada constantemente. Su crítica es directa y aguda, y aunque está envuelta en un tono de humor, no deja de ser profunda. El hijo, al igual que muchos de los espectadores de la obra, cuestiona si la justicia que Filocleón busca realmente existe o si es solo una ilusión creada por la propia sociedad. El tribunal, como escenario de esta lucha entre padre e hijo, se convierte en un microcosmos de la Atenas misma. A través de los personajes que participan en el juicio, Aristófanes señala las contradicciones y la hipocresía de la ciudad. La Atenas de Aristófanes, al igual que la de Filocleón, está obsesionada con la justicia, pero esta obsesión la ha llevado a olvidar los valores fundamentales que deberían sostenerla. En lugar de servir al pueblo, el sistema judicial se ha convertido en un teatro donde los actores desempeñan roles y donde el espectáculo importa más que la sustancia. El humor en este capítulo es agudo y directo. Aristófanes no se limita a exponer los defectos del sistema judicial, sino que también ridiculiza a aquellos que, por ignorancia o conveniencia, defienden este sistema sin cuestionarlo. A través de la comedia, el autor crea un espacio en el que el público puede reírse de las mismas instituciones que, en la vida real, a menudo se presentan como inquebrantables y autoritarias. El capítulo culmina con una reflexión amarga sobre el estado de la justicia en Atenas. La figura de Filocleón, que al principio parecía ser el protector de la ley, se desmorona a medida que se revela como un prisionero de un sistema que ya no tiene la capacidad de ofrecer verdadera justicia. La comedia se convierte en una tragedia oculta, en la que la risa se entrelaza con la crítica profunda de un sistema judicial que, aunque pretenda ser justo, está irremediablemente corrompido por las mismas fuerzas que debería controlar. A través de este capítulo, Aristófanes no solo ridiculiza a los tribunales de su tiempo, sino que ofrece una reflexión atemporal sobre la fragilidad de la justicia en todas las sociedades humanas. La justicia, como concepto, es una construcción humana, y como tal, está sujeta a los mismos fallos y contradicciones que cualquier otra institución creada por el hombre. En el mundo de las avispas, Aristófanes muestra que la justicia no es algo que se pueda encontrar fácilmente en los tribunales ni en las leyes, sino que es un principio que debe ser constantemente defendido y cuestionado, un principio que está más allá de las formas y que debe ser vivido en cada acción humana. Capítulo 10. La corrupción de la juventud y la ruina de los valores tradicionales. En el corazón de este 10º capítulo de las avispas, Aristófanes toma una dirección decididamente más sombría y filosófica, abriendo un espacio de reflexión sobre la decadencia moral que, según él, asola la juventud de Atenas. La crítica al sistema judicial y a la política ateniense ya ha sido presentada, pero aquí Aristófanes se adentra en un terreno aún más personal, la pérdida de los valores tradicionales que, en su opinión, cimentaban la grandeza de la ciudad. A través de los ojos de los personajes, en particular el fiel Filocleón y su hijo, se refleja un choque generacional que va más allá de la política, tocando las fibras más profundas de la identidad cultural y moral de Atenas. La pieza central de este capítulo es, sin duda, la visión de Aristófanes sobre la juventud ateniense, una juventud que él considera perdida, corrompida por las malas influencias de la democracia radical, el amor por el espectáculo y la permisividad moral que han invadido la ciudad. Aristófanes plantea una visión pesimista del futuro de Atenas, uno en el que los jóvenes, lejos de seguir las enseñanzas de sus mayores, se alejan cada vez más de las tradiciones que alguna vez les dieron estructura y dirección. Filocleón, en su furor por ser parte del sistema judicial, sigue siendo una figura trágica pero entrañablemente cómica. En este capítulo, sin embargo, se nos presenta un Filocleón más preocupado por la decadencia de la juventud que por los propios procesos judiciales. Para él, el declive de los valores, especialmente entre los jóvenes, es la verdadera amenaza para la ciudad. La figura del padre, que antes parecía obstinada en sus esfuerzos por mantener el orden y la ley, ahora se muestra angustiada, incapaz de comprender por qué la juventud ya no sigue el camino que él considera correcto. A través de su hijo, Aristófanes presenta la contraparte a esta visión, un joven que, como muchos en su tiempo, rechaza las formas tradicionales de autoridad y se ve atraído por una versión más libre, pero a menudo más caótica, de la vida. El hijo de Filocleón es el epítome de la juventud rebelde, desinteresado por los valores que su padre considera fundamentales, como la disciplina, el respeto por la ley y la obligación de servir a la comunidad. Sin embargo,
A través de este personaje, Aristófanes no solo ridiculiza a la juventud, sino que también se sirve de él para expresar una profunda preocupación por la dirección que está tomando la sociedad ateniense. La corrupción de la juventud se presenta en el texto de Aristófanes no como un fenómeno aislado, sino como una consecuencia directa de un sistema que ha perdido su rumbo. Los jóvenes, alejados de la educación moral y cívica que antes les ofrecían sus padres y maestros, se ven absorbidos por las falsas promesas de la democracia y la igualdad, pero también por la frivolidad y el egoísmo que la vida pública ofrece. El teatro, el espacio en el que Aristófanes actúa y escribe, se convierte en un símbolo de esta lucha entre los viejos valores y las nuevas fuerzas que intentan moldear el destino de Atenas. Este capítulo también se ocupa de las paradojas de la democracia ateniense. Aunque se celebra la igualdad de derechos y la libertad de expresión, Aristófanes señala que estas virtudes se han pervertido. La democracia, que originalmente representaba el poder del pueblo para decidir sobre los asuntos más importantes de la ciudad, se ha convertido en un espectáculo vacío en el que la opinión de los más informados y sabios es eclipsada por la de los más ruidosos y populistas. Es en este escenario donde los jóvenes, al igual que los adultos, se ven atraídos por la efímera gloria de la política superficial y el poder inmediato, en lugar de la sabiduría que construye una comunidad estable y justa. Filocleón, con su amor por los tribunales y su obsesión por la ley, se convierte en el defensor de un orden que, a sus ojos, ha sido corrompido por el cinismo y la inmoralidad de la juventud. El padre, atrapado entre su propia moralidad y su frustración por la rebelión de su hijo, se convierte en un personaje lleno de contradicciones. Al mismo tiempo que critica a la juventud por su falta de respeto a los valores tradicionales, también muestra los vestigios de un sistema judicial que ya no está a la altura de la nobleza que él idealiza. El hijo de Filocleón, por su parte, se convierte en el representante de la nueva generación, aquella que busca su propio camino, aunque a menudo de manera errática. El joven, lejos de seguir las viejas costumbres, se ve atraído por un mundo de libertades no guiadas, donde la ley y el orden son solo palabras vacías. Sin embargo, Aristófanes no lo pinta como un héroe, sino como una víctima de su propia incapacidad para comprender los límites que la sociedad necesita para sobrevivir. La obra, en su esencia, se convierte en una crítica mordaz a las instituciones y valores que han sustentado a Atenas durante siglos, pero también a la creciente desconexión entre las generaciones. En un contexto en el que los viejos ideales ya no tienen cabida, la ciudad parece estar al borde de la autodestrucción. Aristófanes no duda en mostrar cómo la libertad desmedida y la falta de respeto por las tradiciones pueden llevar a la ruina, y cómo la juventud, aunque llena de potencial, puede ser fácilmente manipulada por las fuerzas más poderosas de la ciudad. El capítulo se cierra con una reflexión profunda sobre el sentido de la justicia y la moral en la Atenas de Aristófanes. Mientras Filocleón sigue atrapado en su amor por un sistema judicial obsoleto, el hijo, que ha rechazado ese sistema, se enfrenta a un futuro incierto. En el fondo, ambos personajes, aunque en lados opuestos del espectro, están atrapados en una Atenas que ya no reconoce a sí misma. La ciudad, que alguna vez fue un faro de cultura y sabiduría, ahora parece estar condenada a una lucha constante por su propia identidad, una lucha que se refleja en el choque entre generaciones y en la creciente irrelevancia de los valores que una vez fueron su piedra angular. Este capítulo, a pesar de su tono cómico y exagerado, ofrece una profunda meditación sobre la fragilidad de las culturas y las civilizaciones. Aristófanes, con su estilo inconfundible, utiliza la sátira y la ironía para plantear preguntas inquietantes sobre el destino de Atenas, una ciudad que, al igual que la juventud que describe, está perdiendo su camino en un mundo que ya no entiende. Capítulo 11. El sueño de la justicia y la realidad del caos. Este capítulo lleva a los espectadores a un terreno aún más abstracto y reflexivo, en el que Aristófanes se adentra en los complejos laberintos de la justicia y la moralidad en la sociedad ateniense. A través de una serie de situaciones cómicas y enredos, el autor no solo examina la corrupción y la decadencia de los valores en la política, sino que también presenta una crítica feroz a la justicia misma, aquella que se representa como un ideal que rápidamente se desmorona frente a la complejidad y el caos inherentes a la vida diaria. A medida que se desarrolla la acción, los personajes se ven envueltos en un juego de máscaras y apariencias que pone en evidencia las contradicciones del sistema judicial. Filocleón, quien ha sido una figura destacada en los tribunales, ahora se enfrenta a una realidad distorsionada, en la que la justicia que tanto veneraba se desmorona ante sus ojos. A través de su personaje, Aristófanes plantea la cuestión central: ¿es la justicia un valor inmutable,
o es simplemente un constructo social que cambia con las circunstancias y las interpretaciones de aquellos que la imponen. En este sentido, el capítulo cobra una relevancia mucho más amplia, extendiéndose más allá del contexto específico de Atenas para cuestionar el mismo concepto de justicia en cualquier sociedad. Filocleón, quien, en su obsesión por los tribunales, cree que la justicia se puede alcanzar a través de la simple aplicación de las leyes, se ve desbordado por la irracionalidad y el caos que parece dominar su mundo. La ironía de su situación se amplifica cuando sus esfuerzos por imponer la justicia resultan en un desorden aún mayor, revelando la falibilidad humana en el proceso judicial. El contraste entre las expectativas y la realidad se acentúa con la introducción de nuevos personajes y situaciones que van escalando en absurdos, a medida que la obra se adentra más en el territorio de lo surreal. Los intentos de los personajes de administrar la justicia se ven obstaculizados no solo por su falta de entendimiento sobre el verdadero significado de la ley, sino también por sus propios intereses y pasiones personales. La justicia, en este contexto, se convierte en un juego de poder, manipulación y engaño, en lugar de ser una fuerza equitativa que busca el bienestar común. Es aquí donde la comedia de Aristófanes adquiere una dimensión más crítica y filosófica. La ironía de la obra, que al principio parece ligera y divertida, se convierte en una profunda reflexión sobre los sistemas que supuestamente deberían servir para mantener el orden. La apariencia de justicia se ve constantemente trastornada por los intereses privados, y lo que se presenta como un ideal se revela como una farsa. A través de la sátira, Aristófanes nos enfrenta a la dura realidad de que las instituciones que hemos creado para garantizar la justicia son, en muchos casos, ineficaces y hasta corruptas. Por otro lado, el personaje de su hijo, quien en el capítulo anterior había rechazado los valores tradicionales de su padre, comienza a ganar protagonismo al mostrar una actitud escéptica hacia la idea misma de la justicia. A diferencia de su padre, que sigue atrapado en la nostalgia de un pasado idealizado, el hijo ve el sistema judicial como una estructura rígida que no refleja la realidad del mundo moderno. Esta actitud desafiante del hijo refleja una crítica a la rigidez de las instituciones, que, aunque pretenden garantizar la justicia, en realidad a menudo se ven atrapadas en su propia burocracia y corrupción. Sin embargo, Aristófanes no nos deja con una sensación de desesperanza. A pesar de la representación de la justicia como un sistema falible, también hay una sutil sugerencia de que el cambio es posible. En medio del caos, los personajes de la obra se ven forzados a cuestionar sus propios principios y a reconsiderar lo que realmente significa ser justo. Esta reflexión filosófica sobre la justicia se desarrolla de manera cómica, pero con un fondo de seriedad que invita a los espectadores a pensar más allá de las risas momentáneas. El clímax del capítulo llega cuando, tras varios intentos fallidos de administrar la justicia, los personajes finalmente se ven obligados a enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones. Filocleón, en su afán por mantener el orden, se enfrenta a una serie de situaciones que revelan la debilidad de su propia concepción de la justicia. Los personajes, al igual que la ciudad misma, se ven atrapados en un círculo vicioso de contradicciones y fallos, en los que lo que parece ser justo se convierte rápidamente en lo opuesto. El mensaje final de Aristófanes es claro: la justicia, tal como la entendemos, no es una entidad fija o inmutable. Es un proceso en constante evolución, influenciado por las pasiones humanas, los intereses políticos y las complejidades de la vida social. Al igual que los tribunales que Filocleón ama, la justicia es algo que se construye a lo largo del tiempo, y no siempre de la manera en que esperamos. La obra no ofrece una respuesta definitiva, pero se invita a una reflexión profunda sobre los límites y las posibilidades de las instituciones que intentan mantener el orden y la moralidad en la sociedad. Al final, Aristófanes nos deja con una pregunta crucial: ¿es la justicia algo que puede alcanzarse mediante las leyes y los tribunales, o es un concepto mucho más complejo, que escapa a las manos humanas? La respuesta, como el propio desenlace de la obra, queda abierta a la interpretación, desafiando a los espectadores a pensar más allá de lo evidente y a cuestionar las estructuras de poder que sustentan la sociedad. Capítulo 12. El espejo de la hipocresía. En este capítulo, Aristófanes pone en escena una de las críticas más agudas a las pretensiones de moralidad y virtud que se entrelazan con la corrupción en la vida política y social de Atenas. La obra continúa jugando con las contradicciones inherentes a la naturaleza humana y sus tendencias hacia el autoengaño, la hipocresía y la deshonestidad en nombre de ideales supuestamente nobles. A través de una serie de enredos cómicos, el capítulo nos lleva a un escenario en el que los personajes,
cada uno de ellos atrapado en sus propias convenciones sociales, se ven forzados a enfrentarse al espejo de su propia moralidad, o más bien, a la falta de ella. El sistema judicial, la política y la educación se convierten en instrumentos de fachada, que, aunque aparentemente buscan el bien común, están profundamente corrompidos por el egoísmo y la vanidad de aquellos que los controlan. Filocleón, aún embriagado por su veneración por el sistema judicial, se enfrenta aquí a una verdad incómoda. Su fe en la justicia, que antes consideraba un valor absoluto e intocable, comienza a desmoronarse. Sin embargo, en lugar de reconocer la corrupción intrínseca en el sistema, él busca encubrirla y justificarla con el mismo fervor con el que había defendido su causa. Esta actitud de autoengaño se refleja en muchos de los personajes que, en lugar de reconocer sus propios fallos y contradicciones, se aferran a una imagen idealizada de sí mismos y de la sociedad, como si todo fuera una mera cuestión de apariencias. Aristófanes utiliza la comedia para subrayar la ironía de esta hipocresía. A través de las intervenciones cómicas, los personajes se ven envueltos en situaciones absurdas que, a pesar de su ligereza, revelan las profundas grietas en los ideales que promueven. El contraste entre lo que se dice y lo que realmente se hace se convierte en una de las armas más poderosas de Aristófanes en este capítulo, y la audiencia se ve constantemente desafiada a reflexionar sobre las falsas promesas de moralidad que impregnan su sociedad. El personaje de Filocleón, por ejemplo, lucha contra una desconcertante dualidad. Mientras que predica la justicia y el orden, sus acciones revelan un ser profundamente egoísta, que busca su propio beneficio dentro de un sistema que debería ser imparcial. Su amor por los tribunales y por el castigo de los demás está teñido de un deseo insaciable de control y poder. Esta paradoja se expone con una claridad desarmante, mientras él trata de defender un sistema que, de hecho, solo lo perpetúa en su propia ignorancia y error. Sin embargo, no es solo el personaje de Filocleón el que encarna la hipocresía. Otros miembros de la sociedad ateniense, incluidos los abogados, los políticos y los ciudadanos comunes, son igualmente culpables de mantener una fachada de virtud, mientras que en privado se entregan a vicios y corruptelas. Aristófanes, a través de sus personajes, nos muestra que la moralidad se ha convertido en una herramienta de manipulación, utilizada por aquellos que buscan mantener el control sobre los demás, mientras ocultan sus propios defectos. La hipocresía se convierte en el verdadero sistema de valores que rige a la sociedad, en lugar de la justicia, la verdad o el bienestar común. A lo largo del capítulo, la sátira de Aristófanes se despliega con maestría, usando el humor no solo para divertir, sino para iluminar las verdades más amargas sobre la sociedad ateniense. Los personajes se ven constantemente atrapados en sus propios juegos de engaño y manipulación, mientras la realidad de la hipocresía se les escapa entre los dedos. Es como si Aristófanes estuviera utilizando su pluma no solo para reírse de los defectos de los demás, sino para obligar a la audiencia a mirarse a sí misma en el espejo de la verdad. Uno de los momentos más potentes del capítulo se da cuando Filocleón, después de una serie de cómicos intentos por demostrar la justicia del sistema, se enfrenta a un juicio en el que sus propios defectos son puestos a prueba. Lo que parecía una persecución justa se convierte en una sátira de sí misma, una burla del sistema judicial que tanto veneraba. El veredicto, que inicialmente se pensó que sería una victoria para la virtud, acaba siendo una parodia de la propia justicia. Este giro de los acontecimientos revela una de las lecciones más profundas de la obra. La justicia no se puede imponer desde arriba, ni a través de la imposición de reglas rígidas o la moralidad superficial. La verdadera justicia, según Aristófanes, solo puede surgir cuando los individuos son sinceros consigo mismos y con los demás, y cuando se reconoce la complejidad de la naturaleza humana en su totalidad. A lo largo del capítulo, Aristófanes invita a la reflexión sobre cómo las estructuras sociales y políticas tienden a enmascarar las contradicciones de la sociedad. Los individuos, al adherirse a un conjunto de normas que no reflejan su verdadera naturaleza, perpetúan un ciclo de autoengaño y hipocresía. Es solo cuando los personajes se enfrentan a la verdad, aunque a través del humor y la sátira, que comienzan a despojarse de las máscaras que llevan puestas, lo que permite un atisbo de autocomprensión y redención. El final del capítulo es irónicamente esperanzador. Aunque la hipocresía parece dominar la escena, hay un sutil cambio en la actitud de los personajes. Después de una serie de desventuras y revelaciones, Filocleón comienza a cuestionar su propia visión de la justicia, aunque este proceso de autodescubrimiento sea doloroso y lleno de contradicciones. A través de la comedia y la sátira, Aristófanes muestra que el camino hacia una verdadera justicia no está en la imposición de normas externas,
sino en el reconocimiento de la humanidad compartida y de las fallas inherentes en cada uno de nosotros. En última instancia, este capítulo revela la profundidad filosófica de las avispas. Aunque envuelta en risas y situaciones cómicas, la obra desafía a la audiencia a mirar más allá de la superficie y a cuestionar las estructuras de poder y moralidad que dan forma a su sociedad. Capítulo 13. El teatro de la injusticia. Este capítulo de las avispas se adentra en los más oscuros rincones de la vida pública ateniense, donde la justicia parece haberse convertido en un espectáculo grotesco, una representación teatral que los ciudadanos disfrutan mientras se desmorona bajo el peso de la corrupción y la decadencia. Aristófanes, a través de sus personajes y las situaciones absurdas que crea, nos muestra una Atenas donde las instituciones han dejado de ser herramientas de verdad y justicia, y se han transformado en escenarios para los intereses egoístas de unos pocos. En este capítulo, la justicia ya no se presenta como un principio moral absoluto, sino como un juego de apariencias, donde la verdad es eclipsada por la manipulación y el poder. Filocleón, el protagonista más entrañable de la obra, sigue siendo el personaje central en este capítulo. Su profunda admiración por el sistema judicial y su devoción por los tribunales se convierten en el eje de la sátira de Aristófanes. En este capítulo, Filocleón se ve arrastrado, una vez más, por su amor por el espectáculo del juicio. Al principio, su pasión por el sistema de tribunales parece ser una virtud, un compromiso con el orden y la justicia. Sin embargo, a medida que se desarrollan los eventos, el lector o la audiencia comienza a notar cómo, en realidad, la obsesión de Filocleón lo convierte en un instrumento más de la injusticia que tanto dice combatir. El juicio, en este contexto, se convierte en una parodia de la verdad. Las deliberaciones de los jueces son más parecidas a una representación teatral que a un proceso serio de búsqueda de la justicia. Los personajes se convierten en actores en un escenario donde cada uno interpreta un papel, y la verdad, si es que alguna vez existió, queda relegada a un segundo plano. Las pruebas y los hechos parecen no importar, lo que realmente cuenta es quién puede manipular mejor la situación. Así, el juicio deja de ser un proceso racional y se transforma en un show en el que la moral y la justicia son sacrificadas en aras de la emoción y el entretenimiento. A través de esta representación de la justicia como espectáculo, Aristófanes señala una de las principales críticas a la sociedad ateniense de su tiempo: la superficialidad de los procesos políticos y judiciales. La democracia, en lugar de ser una expresión de la voluntad del pueblo, se ha convertido en una fachada, un escenario en el que los ciudadanos se convierten en meros espectadores de un drama que se desarrolla ante ellos, sin que ellos tengan realmente poder sobre su propio destino. Las instituciones, que se supone deben defender el bienestar común, son presentadas aquí como un juego de poder y manipulación. Los personajes de las avispas no son ajenos a esta farsa. A medida que Filocleón y su hijo Bdelicleón se enfrentan en un debate sobre el valor del sistema judicial, la obra nos muestra cómo las ideas que defendían la democracia y la justicia se han corrompido por completo. Filocleón, al igual que muchos de sus conciudadanos, ya no busca la justicia, sino la sensación de poder que le da su rol dentro de esta estructura judicial. El amor por el sistema se convierte en una obsesión, y la justicia, que debería ser imparcial, se convierte en un instrumento para satisfacer los deseos y caprichos de los poderosos. La relación entre Filocleón y su hijo, Bdelicleón, se convierte en una especie de batalla simbólica entre la vieja y la nueva Atenas, entre una visión tradicional del orden y una crítica mordaz a las instituciones que parecen haber perdido todo contacto con la realidad. Mientras que el padre se aferra a la idea de que los tribunales son el pilar de la justicia, el hijo busca reformar el sistema y despojarlo de su aspecto superficial y corrupto. La tensión entre ellos refleja la división que atraviesa a la sociedad ateniense de la época, una sociedad en la que las viejas creencias y valores están siendo desafiados por nuevas ideas, muchas de las cuales parecen igual de defectuosas. El espectáculo de la justicia, tal como se presenta en este capítulo, no es solo una crítica al sistema judicial de Atenas, sino también una reflexión más amplia sobre cómo la verdad y la justicia se convierten en conceptos maleables, distorsionados por los intereses de quienes detentan el poder. La justicia se ha convertido en una mercancía, algo que se puede comprar y vender, algo que se puede manipular para servir a los intereses de unos pocos. Aristófanes, en su característico tono mordaz, nos muestra una sociedad que ha perdido su rumbo, una sociedad en la que el teatro de la justicia se ha apoderado de la realidad. El final del capítulo es un golpe de ironía. A medida que los personajes se enredan en su propia falta de lógica y en sus absurdos intentos de defender un sistema que ya no sirve,
el espectador se enfrenta a la dolorosa realidad de que la justicia, tal como la conocían, ha desaparecido. Los juicios ya no son espacios para la búsqueda de la verdad, sino para el espectáculo y la manipulación. La comedia de Aristófanes, aunque cómica y exagerada en su forma, revela una crítica profunda a la corrupción de las instituciones, y por extensión, a la corrupción de los valores que sostienen una sociedad. En este capítulo, Aristófanes utiliza la comedia no solo para hacer reír, sino para obligar a la audiencia a reflexionar sobre el estado de su propio sistema judicial y político. La obra, que en apariencia es ligera y cómica, se convierte en un vehículo para la crítica social y la reflexión filosófica. A través de la sátira, Aristófanes nos invita a cuestionar las estructuras de poder, a reconocer las falacias de la moralidad pública, y a entender que la verdadera justicia solo puede surgir cuando se renuncia al espectáculo y se busca la verdad genuina. Capítulo 14. La parodia de la sabiduría. En este capítulo de las avispas, Aristófanes lleva a la audiencia a través de una compleja reflexión sobre el conocimiento, la sabiduría y el verdadero significado de la justicia. Mientras que los personajes se sumergen en debates sobre los mecanismos de poder, el humor que envuelve las situaciones esconde una crítica punzante a la concepción superficial que los atenienses tienen de estos conceptos. Este capítulo se centra en la parodia de la sabiduría, tanto en la forma como se percibe como en cómo se aplica dentro del sistema judicial y político. Filocleón, un hombre completamente absorbido por su devoción a la justicia, se convierte en el protagonista de esta reflexión. A lo largo de la obra, su lucha interna entre su amor por el sistema judicial y la realidad que se le escapa se vuelve más evidente. Este capítulo no es solo una continuación de su batalla con su hijo, Delicleón, sino que profundiza en los conflictos de los personajes en torno a su entendimiento de la sabiduría. Aquí, Aristófanes no solo parodia el sistema judicial, sino también la idea de sabiduría que se encuentra en el centro de la vida política de Atenas. Filocleón, quien previamente veía el sistema judicial como la máxima expresión de la sabiduría, comienza a dudar de su creencia. Sin embargo, esta duda no proviene de un análisis profundo, sino de una serie de eventos que lo empujan a enfrentar la contradicción inherente en sus pensamientos. Lo que parece una crítica a la simple superficie de su devoción se convierte en una alegoría de la ignorancia que caracteriza a muchos dentro de la sociedad ateniense. Filocleón se ve atrapado en la paradoja de intentar defender un sistema que, según él, debe ser un modelo de sabiduría y justicia, pero que a medida que avanza la obra se revela como una estructura corrupta que no busca la verdad, sino el poder. Este giro en la historia es crucial, porque Aristófanes se sumerge en una profunda crítica a la sabiduría en la sociedad ateniense. La sabiduría, que los ciudadanos de Atenas presumen poseer, se demuestra como una ilusión, una construcción social que sirve más para mantener el orden de las cosas tal como están que para promover un cambio genuino. Filocleón y los demás personajes se aferran a esta ilusión de sabiduría, incapaces de ver que la verdadera sabiduría radica en cuestionar las estructuras de poder y entender que el sistema no es más que una mera representación, una fachada. En este contexto, Aristófanes utiliza la comedia no solo como una herramienta para entretener, sino para desmantelar las pretensiones de los ciudadanos atenienses respecto a su conocimiento y sabiduría. A través de situaciones ridículas y exageradas, los personajes son despojados de su falsa superioridad intelectual, lo que permite que el público reflexione sobre las verdaderas cualidades de la sabiduría. Uno de los aspectos más brillantes del capítulo es la introducción de una serie de diálogos entre Filocleón y Delicleón, que exploran la discrepancia entre los viejos valores y las nuevas formas de pensar en la ciudad. A través de estos diálogos, Aristófanes juega con la contradicción entre lo que se cree saber y lo que se practica. Mientras que Filocleón defiende la sabiduría tradicional, como la representación de un sistema de tribunales que debe ser respetado y venerado, Delicleón representa la nueva generación que comienza a cuestionar estos valores. El choque entre ellos no solo es cómico, sino que también simboliza la batalla de las ideas que atravesaba Atenas en ese momento, entre la antigua nobleza de las instituciones y las nuevas corrientes de pensamiento que buscaban reformarlas. Filocleón, quien en su juventud había sido un ferviente defensor de las costumbres tradicionales, se ve ahora como un anciano que busca aferrarse a lo que alguna vez fue su visión del orden. Sin embargo, al ser confrontado por su hijo, se ve incapaz de reconocer que los valores que tanto defendía ya no tienen el mismo poder transformador que antes. A través de la figura de Filocleón, Aristófanes ofrece una crítica no solo a la ceguera de los individuos ante el cambio, sino también al egoísmo que se genera al aferrarse a las viejas estructuras sin cuestionarlas.
El giro cómico en el capítulo llega cuando Filocleón, en un intento por defender el sistema de tribunales, se encuentra con una serie de situaciones absurdas que desafían todo sentido de lógica. A medida que el sistema judicial se presenta como un espectáculo vacío, las figuras de autoridad se ridiculizan, no solo por sus acciones, sino por la forma en que pretenden representar la sabiduría. El espectáculo del juicio, lejos de ser una búsqueda de la verdad, se convierte en una parodia que enfatiza las contradicciones del sistema. A través de la sátira, Aristófanes muestra cómo la sabiduría de los poderosos es, en realidad, una construcción ficticia destinada a mantener el control sobre los demás. En este capítulo, la sabiduría también se presenta como un bien relativo, dependiendo del contexto en el que se aplique. Filocleón, por ejemplo, cree que el conocimiento de la ley y la tradición lo convierten en un hombre sabio, pero en realidad está atrapado en una concepción rígida y anticuada del mundo. La sabiduría, como Aristófanes sugiere, debe ser flexible y abierta al cambio, no un conjunto de reglas fijas que se aplican de manera dogmática. En esta visión, la verdadera sabiduría reside en la capacidad de cuestionar el statu quo y de ser consciente de las fallas en los sistemas que uno defiende. Además, Aristófanes hace una crítica mordaz a los filósofos de la época, cuyas enseñanzas no siempre se traducen en sabiduría práctica. A través de un par de personajes que se presentan como expertos en filosofía y retórica, Aristófanes subraya la desconexión entre la teoría y la práctica. Los filósofos son ridiculizados por su incapacidad para abordar los problemas reales de la sociedad, como la justicia, y por su tendencia a enredarse en debates abstractos sin ninguna repercusión directa en la vida cotidiana de los ciudadanos. La obra no solo critica el sistema judicial, sino también las pretensiones de una intelectualidad que se considera por encima de los problemas prácticos, olvidando que la verdadera sabiduría debe estar conectada con la realidad social. En la parte final del capítulo, se lleva a cabo una transformación en Filocleón, aunque parcial y ambigua. A pesar de su resistencia, comienza a percatarse de las limitaciones de su visión del mundo. Sin embargo, este despertar no es fácil ni limpio. Como en muchas de las obras de Aristófanes, los cambios que experimentan los personajes no son necesariamente transformaciones definitivas, sino más bien momentos de reflexión que pueden ser tan efímeros como las risas que la comedia provoca. La ironía se mantiene, pues, aunque Filocleón empieza a ver las grietas en el sistema, sigue siendo un prisionero de su propio pensamiento, atrapado entre el pasado y el presente. El capítulo culmina con una reflexión profunda y a la vez cómica sobre el conocimiento, la sabiduría y la justicia. Aristófanes, a través de su aguda sátira, invita a la audiencia a cuestionar lo que se considera sabiduría y a reconocer que muchas de las estructuras de poder, por muy respetadas que sean, están construidas sobre bases frágiles y corruptas. La verdadera sabiduría, según Aristófanes, no está en seguir ciegamente las viejas tradiciones o en llenar la mente con el conocimiento abstracto, sino en tener la capacidad de ver el mundo tal como es, de cuestionar las estructuras de poder y de actuar con integridad para promover el bien común. La comedia, entonces, no solo es un vehículo de risa, sino una herramienta para la reflexión y el cambio social. Capítulo 15. La confrontación final, sabiduría y comedia. Este último capítulo de Las avispas se erige como un clímax que condensa toda la crítica social, política y filosófica de Aristófanes, llevando a los personajes hacia una confrontación final que combina el humor desenfrenado con una reflexión profunda sobre el poder, la justicia y el conocimiento. Mientras la obra transita por un tono de parodia y comedia, las interrogantes sobre el sistema judicial y las instituciones se entrelazan con momentos de gran sátira. Es en este capítulo donde se desvelan, quizás de la manera más evidente, las contradicciones inherentes a la sociedad ateniense, particularmente en su concepción del poder y la sabiduría. El principio del capítulo está marcado por la continua lucha entre Filocleón, el padre, y Bdelicleón, el hijo. Esta lucha no es solo física, ni simplemente un conflicto de generaciones, es también una batalla ideológica y filosófica. Filocleón, aún aferrado a la vieja visión del mundo, ve la ley y la justicia como ideales intangibles y absolutos. A lo largo de la obra, ha sido incapaz de cuestionar la legitimidad del sistema judicial que tanto venera. Para él, el juicio y el castigo no son solo instrumentos de control, sino también una especie de divina sabiduría humana, que refuerza el orden social. Su vida está consumida por la idea de que el sistema judicial es un reflejo directo de la verdad y la justicia. Sin embargo, como hemos visto en capítulos anteriores,
sus concepciones empiezan a desmoronarse ante las evidentes contradicciones y la corrupción que impregnan ese mismo sistema. Por su parte, Delicleón representa la juventud, la renovación del pensamiento y la crítica mordaz hacia las viejas estructuras. A lo largo de las avispas, se ha mostrado como el personaje que desafía a su padre, representando los valores de la democracia ateniense emergente. Es consciente de los defectos del sistema judicial y busca una reforma, incluso si ello implica una confrontación directa con las tradiciones más arraigadas. Mientras que su padre sigue viendo la justicia como algo abstracto y sin matices, Delicleón la entiende como un mecanismo flexible, susceptible de ser mejorado, cuestionado y adaptado a las realidades sociales cambiantes. Esta diferencia fundamental entre los dos personajes se refleja no solo en su actitud hacia el sistema judicial, sino también en sus visiones del conocimiento y la sabiduría. La primera parte del capítulo se centra en cómo ambos personajes se enredan en una serie de disputas cómicas. A medida que las tensiones entre padre e hijo crecen, Aristófanes utiliza la burla para resaltar la falacia de los argumentos de ambos, exponiendo cómo las estructuras de poder, incluso cuando están aparentemente cimentadas en la sabiduría, son en realidad el resultado de manipulaciones y tradiciones vacías. La violencia verbal que ambos se propinan no es solo un recurso cómico, sino también una representación del caos interno que habita en la sociedad ateniense, donde las disputas ideológicas se resuelven a través de la fuerza y la descalificación mutua, sin espacio para el entendimiento o la reflexión genuina. El clímax del capítulo se alcanza cuando Filocleón, al verse completamente arrinconado por su hijo, comienza a dudar de sus propias creencias. Sin embargo, este cambio no es un proceso sencillo ni directo. Aristófanes juega con la ironía y la exageración para mostrar cómo la entrada en la reflexión crítica, lejos de ser un proceso iluminador, puede ser caótico y lleno de obstáculos. Filocleón no abandona de inmediato sus viejas concepciones, sino que atraviesa un proceso interno que refleja las resistencias a las reformas en la sociedad. En su mente, las tradiciones son demasiado poderosas como para ser cuestionadas fácilmente, y aunque comienza a percatarse de las grietas en el sistema judicial, no puede despegarse completamente de la comodidad de las creencias que le han dado sentido a su vida. Sin embargo, la verdadera genialidad de Aristófanes en este capítulo radica en la forma en que no deja que la comedia sea solo una forma de entretenimiento vacía. Las situaciones grotescas y las exageraciones cómicas no son solo para hacer reír. Son, en muchos sentidos, un medio para una crítica más profunda a la sociedad ateniense. La lucha entre padre e hijo se convierte en una metáfora de las luchas políticas de la ciudad, donde las viejas ideas se enfrentan a las nuevas, y donde el conocimiento y la sabiduría se ven manipulados y distorsionados en función de las necesidades de poder. La obra llega a su punto más alto cuando el juicio final de Filocleón se lleva a cabo de manera completamente absurda. En este momento, Aristófanes hace un uso magistral de la comedia para subrayar la desconexión entre el discurso de la sabiduría y la realidad de las acciones. El juicio se convierte en un espectáculo grotesco, donde las reglas de la lógica y la moralidad se desdibujan. Filocleón, que durante tanto tiempo ha venerado la ley y la justicia como los pilares de una sociedad ordenada, se enfrenta a la cruda realidad de que estas instituciones están más cerca del absurdo que de la razón. El juicio no solo se convierte en una burla de la sabiduría, sino también una reflexión sobre cómo las instituciones, por muy formales que sean, pueden estar completamente desconectadas de las necesidades reales del pueblo. A través de esta escena, Aristófanes no solo critica la corrupción del sistema judicial de Atenas, sino que también pone en duda la noción misma de sabiduría que se le atribuye a los hombres poderosos. Los jueces, los filósofos y los políticos, aquellos que se consideran portadores de sabiduría, se ven atrapados en sus propias falacias. La sabiduría que estos individuos creen poseer está, en última instancia, vacía y desprovista de verdadero conocimiento. En su lugar, lo que se observa es un teatro de apariencias, donde las estructuras de poder se mantienen no por su justicia, sino por su capacidad para manipular la verdad. Al final de este capítulo, Filocleón experimenta un breve momento de iluminación. Por fin comienza a ver las fallas de su visión del mundo, pero esta revelación es efímera. Aristófanes no ofrece respuestas fáciles o soluciones definitivas. El cambio en Filocleón no es total, sino parcial y ambivalente, lo que refleja la complejidad de la transición social y política que vivía Atenas en ese momento. La obra no ofrece una conclusión que resuelva el conflicto entre el pasado y el futuro, entre el viejo sistema y el nuevo, sino que deja este dilema abierto, invitando al público a reflexionar sobre las tensiones que siguen existiendo en la ciudad y en el pensamiento humano.
En el desenlace, el humor y la crítica de Aristófanes alcanzan su máximo esplendor, mostrando que, aunque la comedia puede destapar las falacias de la sociedad, el cambio verdadero requiere más que una simple comprensión intelectual. La sabiduría, en última instancia, debe ser un proceso continuo de cuestionamiento, de no aceptar nunca las respuestas fáciles y de estar dispuestos a afrontar la complejidad del mundo tal como es. La comedia no solo se presenta como una herramienta para el entretenimiento, sino también como una forma de abordar la seriedad de la vida y la política. A través de las risas, Aristófanes logra exponer las verdades más incómodas de su tiempo, dejando en claro que la lucha por una sociedad más justa y sabia nunca es sencilla, pero siempre es necesaria. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las avispas de Aristófanes. Si has disfrutado de este análisis y de los capítulos llenos de humor y reflexión, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu suscripción y comentarios son esenciales para seguir compartiendo más contenido como este. No olvides darle me gusta y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos pronto con más literatura clásica y reflexiones profundas.